La mañana de noviembre llegó sin hacer rucio sobre San Cristóbal. Un silencio denso, de esos que preceden a algo que nadie se atreve a nombrar. 3 camionetas negras avanzaron por la calle Juárez, levantando polvo sobre el empedrado viejo. Se detuvieron frente a la casa más pequeña del barrio, la que tenía las cortinas desteñidas y una maceta con geranios mustios. Las puertas se abrieron al mismo tiempo. 3 mujeres jóvenes bajaron, vestidas con chaquetas oscuras, los rostros endurecidos por 15 inviernos. Nadie en el pueblo las reconoció. La más joven levantó la mano. En su palma descansaba un pajarito de madera, pintado de azul, con un ala despintada como si años de caricias infantiles hubieran borrado el color. La puerta de lámina crujió al abrirse. Mateo Valenzuela salió con una camisa de franela descolorida, entrecerrando los ojos por el sol de las 10 de la mañana. Y se quedó petrificado. Esas 3 mujeres eran el recuerdo que el pueblo le había arrancado 15 años atrás. 15 años atrás, antes de que las camionetas negras llegaran a San Cristóbal, la casa más pequeña de la calle Juárez ya conocía el silencio. Mateo Valenzuela tenía 39 años cuando empezó todo. Carpintero de oficio y electricista por necesidad, era de esos hombres que arreglaban goteras, cambiaban fusibles y parchaban techos a cambio de lo que la gente pudiera pagar. En San Cristóbal, pueblo de 500 almas enterrado en la Sierra de Durango, la gente medía a los hombres por lo que pedían. Mateo pedía poco. Por eso lo respetaban. Su esposa, Elena, había muerto 2 años atrás. El cáncer se tomó su tiempo, el suficiente para que Mateo aprendiera de memoria los pasillos del Hospital General de la capital, y el suficiente para que todavía despertara en la madrugada buscando su calor del otro lado de la cama. La casa era lo único que le había dejado su padre. 2 cuartos, una cocina con piso de tierra batida y un patio donde Elena solía colgar la ropa cantando rancheras. Ahora Mateo comía parado frente a la estufa, una cuchara, un plato, porque poner la mesa para uno solo tenía manera de recordarle todo lo que había perdido. No era infelicidad lo que sentía. Era ese vacío que se filtra despacio, como se seca un pozo en tiempos de sequía, sin que nadie lo note hasta que el balde sube vacío. En San Cristóbal, los hombres solitarios no tenían lugar. Era un pueblo de misas los domingos, de retratos de bodas en las salas, de los mismos apellidos repitiéndose en los portones. Mateo había nacido ahí, y ahí iba a morir. Eso creía. Hasta que sonó el teléfono. Era un martes de enero, y acababa de llegar de entablar un techo en el rancho de los Arredondo. Tenía las manos heladas todavía. El teléfono era el de la pared, el mismo de cuando él era niño, con el cable enredado que su madre nunca desenredaba porque decía que así tenía memoria. Lo contestó antes del segundo timbrazo. Reconoció la voz antes de que terminara de hablar. Graciela Márquez había sido amiga de Elena, mucho antes de que se hiciera trabajadora social. Se había sentado en su cocina durante la última primavera de Elena, había llevado un pastel de naranja y se había quedado 1 hora después de lavar los platos. No llamaba para felicitarlo. Por eso Mateo confiaba en ella. Mateo, dijo Graciela, y él supo por el tono que ella no había dormido. Necesito un favor que no tengo derecho a pedir. Apoyó la jarra de café sin servir. Ella le contó de 3 niñas. La madre llevaba 8 días muerta en un arroyo, del lado equivocado de la carretera estatal. El padre, desaparecido hacía 3 años, perdido entre el alcohol y los pueblos fantasmas de la sierra. 2 casas hogar ya los habían rechazado, perfil psicológico complejo, decía el expediente. La mayor no hablaba con extraños. La del medio había mordido a una trabajadora social. Y la más chiquita llevaba 6 días sin comer bien. Una tercera familia había aceptado quedarse solo con la menor, solo con Rosa. ¿Cuántos años?, preguntó Mateo. 11, 8 y 5. Cerró los ojos. Graciela continuó, con la voz quebrada. Si no logro colocarlas juntas antes del viernes, las voy a separar. La mayor va a un internado en Gómez Palacio, las otras 2 a casas distintas. Mateo, no te estaría llamando si tuviera a dónde más ir.
El reloj de la pared hacía el mismo tic-tac que escuchó durante los 2 años de enfermedad de Elena. Mateo recorrió la cocina con la mirada. Los gabinetes que Elena había repintado ese último verano, cuando todavía tenía fuerzas. La silla vacía frente a la suya. El mantel individual que ella había cosido en la canasta de la ropa, sin usar desde el día del entierro. Elena había querido hijos. Lo intentaron. Nunca les dio. Y luego ya no hubo tiempo. Mateo no necesitaba preguntarse qué habría dicho su esposa si estuviera a su lado. ¿A qué hora las traes?, dijo. ¿Necesito abrir la puerta? El suspiro de Graciela fue medio sollozo, medio risa. Las tengo ahí antes de las 8. Y trae cobijas, tienen frío. Colgó. Nada en la cocina había cambiado. Pero Mateo caminó al armario del fondo del pasillo, sacó las sábanas que Elena había doblado con sus manos cuidadas y las tendió sobre la cama vacía del cuarto de invitados. Afuera empezaba a caer un aguanieve que pronto sería nevada. La camioneta de Graciela llegó pasadas las 8. Mateo miró desde la ventana como 3 figuras se desprendían del asiento trasero. La más alta salió primero, cargando una mochila escolar como si dentro llevara algo que podía romperse. Detrás de ella, una niña que caminaba como si desafiara al suelo a sostenerla. Y al fondo, medio escondida entre los pliegues del abrigo de su hermana, una tercera tan pequeña que casi la perdió de vista. Abrió la puerta antes de que Graciela tocara. La mayor, Valeria, no lo miró a los ojos. Barró la entrada con la mirada, igual que una persona adulta revisa una habitación buscando salidas, luego cruzó el umbral y se dejó presentar sin ofrecer la mano. Jimena entró segunda y se detuvo en medio de la cocina. Observó a Mateo como un perro callejero mira a quien le ofrece comida, desconfiada del cariño que podría esconder un engaño. Rosa no entró hasta que Valeria alcanzó su hombro con 2 dedos. Él es Mateo, dijo Graciela. Era amigo de la amiga de su mamá. Les va a ayudar a quedarse juntas. Valeria asintió una sola vez. Rosa no habló. Jimena dijo. ¿Por cuánto tiempo? Y la única respuesta que Mateo tuvo esa noche fue la que dio. Hasta que ustedes quieran estar aquí. La primera semana fue un desfile de cosas que no sabía. Se paró media hora frente a los champús en la tienda de Doña Lola, leyendo etiquetas como si fueran contratos de Hacienda, hasta que su vecina la señora Rosario lo encontró divagando y lo llevó del codo al estante correcto. Ella le enseñó el domingo siguiente a peinar sin hacer llorar. Sacó libros de la Biblioteca Pública de San Cristóbal sobre niños y duelo, y los leyó en la mesa de la cocina después de que las niñas durmieran. El pueblo observaba. Sentía las miradas en la farmacia, como las conversaciones se recortaban cuando entraba a la ferretería. Un hombre solo con 3 niñas. La gente no necesitaba decir lo que pensaba. Mateo hizo lo que decidió hacer, y dejó que el pueblo encontrara su propia paz con eso. Para finales de febrero, 3 rituales pequeños se habían instalado en la casa. Cada noche, Mateo recorría el pasillo corto, revisaba la tranca de la puerta, tocaba el marco de cada cuarto, y decía en voz baja, aquí están seguras. Las palabras habían salido la primera noche, cuando Jimena preguntó desde el sillón en la oscuridad si estaba asegurada la puerta, y algo en su respuesta hizo que ella soltara el brazo que estaba apretando. Después de que la casa quedaba en silencio, se sentaba en la mesa de la cocina con un trozo de madera de cedro y su navaja de carpintero, y tallaba pajaritos. El primer pájaro, torpe, con un ala más ancha que la otra, estuvo al lado del salero 2 noches antes de que Rosa saliera en su bata, lo señalara sin decir palabra, y no se moviera hasta que él lo puso en su mano. Y cada domingo, guisado, 4 platos, 4 cucharas, nadie se levantaba hasta que todos terminaban. Jimena puso a prueba la regla 2 veces. Valeria nunca. En el 4.º domingo, Rosa acercó su silla sin que nadie se lo pidiera. En marzo, Mateo fue a la oficina del DIF en la cabecera municipal con una carpeta de papeles llenados a mano, y solicitó la adopción de las 3. El papeleo tardaría meses en tramitarse. Pero él lo entregó de todos modos. La tormenta llegó la segunda semana de marzo.
más fuerte de lo que anunció el radio. La luz se fue pasadas las 8. Mateo encendió los quinqués de petróleo, hizo el mejor espectáculo que pudo con sombras chinescas contra la pared. Jimena soltó una risa de verdad cuando Mateo hizo la figura de un conejo que no decidía qué oreja levantarse. Por un rato, la casa contuvo el frío. Luego, afuera, algo se partió. Una rama de mezquite, lo suficientemente cerca para hacer vibrar los vidrios de la ventana. Rosa se encogió contra el pecho de Valeria en el suelo de la cocina. Jimena estaba de pie antes de que nadie nombrara el ruido. Salió corriendo, igual que un animal corre dentro de un recuerdo. Cuando Mateo entendió lo que pasaba, la puerta trasera estaba abierta y Rosa había desaparecido en la oscuridad. No se puso chamarra. No se puso botas. Gritó su nombre contra el viento hasta que el viento se llevó su voz y no le devolvió nada. Siguió gritando mientras avanzaba bordeando el cercado, hacia la zanja detrás de la casa, porque era a donde un cuerpo pequeño corriendo a ciegas iría a caer. La encontró a la orilla del arroyo, con el camisón empapado, temblando tanto que no podía emitir sonido. Se hincó en el lodo, la apretó contra su pecho, giró la espalda al viento y caminó de vuelta encorvado como quien carga algo más frágil que sus propias fuerzas. Valeria y Jimena estaban en el corredor de atrás en calcetas cuando él apareció entre la ventisca. A Valeria le flaquearon las rodillas, apenas un segundo, antes de sujetarse del barandal. Rosa amaneció caliente. Mateo amaneció peor. La calentura se lo llevó al segundo día. Pasó una semana en la cama de atrás, respirando como quien tira de una cuerda entre el agua. Rosario cruzaba a ayudarle, y don Fermín de la tienda también. Pero las 3 niñas fueron las que velaron. Valeria, que nunca había cocinado nada más complicado que un huevo, aprendió a hacer caldo de pollo viendo a Rosario una vez. Jimena le llevó agua a su cama sin que se lo pidieran. Rosa se sentaba en la puerta del cuarto hora tras hora, con el primer pajarito de madera en las manos, mirándolo como una niña mira una puerta que tiene miedo de que se cierre. En la mañana del 6º día, cuando por fin bajó la fiebre, Mateo encontró sobre la mesa un papel doblado en 4. Lo abrió con manos temblorosas. 3 líneas de letra. En la caligrafía cuidadosa de Valeria, mejórate pronto, todavía estamos aquí. En los garabatos torcidos de Jimena, no te vayas a morir. Y abajo, las letras más pequeñas de todas, dibujadas lentas como las hace un niño cuando escribe por primera vez, casa. Nosotras. Mateo giró la cara hacia la pared. Y por primera vez desde que Elena murió, se dejó llorar. Lo hizo solo porque esa era la única forma que conocía. Después de la tormenta, algo en la casa cambió. Rosa empezó a tomarle la mano cuando un ruido fuerte venía de afuera. Jimena dejó de buscar razones para que la mandaran lejos. Una tarde de abril, Mateo notó que la mochila escolar que Valeria había mantenido empacada bajo su cama desde la primera noche había desaparecido, la ropa guardada en el ropero, la mochila vacía en el closet. No le dijo nada. No hacía falta. La nota del periódico llegó en mayo. Un recuadro pequeño en la página 3 de El Sol de Durango, carpintero acoge a 3 hermanas para que no las separen. 10 días después, un auto negro se estacionó frente a la casa. De él bajaron un hombre y una mujer vestidos para una vida que Mateo nunca había conocido. Roberto Dávalos era alto, delgado, con una barba canosa y la posición de quien no ha tenido que esperar nada en mucho tiempo. Ana Luisa Dávalos llevaba un abrigo de cachemir color piedra de río y un collar de perlas que había pertenecido a su propia madre. Se presentaron en el corredor con la cortesía formal de quienes han ensayado las frases en el auto. Abuelos de la Ciudad de México. Quisieran, si el señor Valenzuela no tuviera inconveniente, conocer a sus nietas. Mateo no le cerró la puerta. Los hizo pasar. Los Dávalos no eran crueles. Eso era lo que los hacía peligrosos. Se sentaron en el viejo sofá y tomaron café en las tazas que Elena había comprado en una feria artesanal. Hablaron de colegios privados en la Condesa, de una beca que habían crecido desde el día en que la nieta mayor nació. No alzaron la voz ni una vez.
Estuvieron distanciados, dijo Ana Luisa, de la madre de las niñas por razones que tenían que ver con su esposo. Le rogaron que no se casara, esa vida que la vieron perder. Estaban dispuestos, dijo Roberto, a corregir eso ahora. Valeria escuchaba desde la puerta de la cocina, brazos cruzados. Cuando Ana Luisa se volvió hacia ella con una sonrisa medida y dijo, «Tesoro, sabemos que esto es mucho», Valeria dio un paso al frente y habló. «A ustedes no les importó la sangre cuando mi mamá estaba viva». La sonrisa de Ana Luisa se borró como se despega un vendaje de una herida. «¿Señora?» «Mi mamá les habló». «Ustedes no le contestaron». «Yo tenía 8 años, estaba sentada en las escaleras llorando porque usted no quiso venir al teléfono». Algo en la habitación se ajustó. Los Dávalos entendieron que no iban a llevarse nada a través de una mesa de café en una tarde. Se fueron antes del anochecer. 2 semanas después llegó una carta de un bufete en Polanco. Los Dávalos solicitaban la custodia legal. La adopción de Mateo sería impugnada. Tenían una fecha en el juzgado. Mateo no tenía para pagar un abogado. El DIF le asignó una defensora de oficio, una mujer joven y seria llamada Laura Zavala, que tenía otros 40 casos iguales y que le dijo honestamente que los Dávalos venían con todo. Habían contratado a una litigante familiar del DF, reconocida en 3 estados por ganar casos de custodia como los cirujanos ganan operaciones, no con drama, sino con precisión. Mateo fue con un traje prestado de don Fermín, grande en los hombros. Graciela Márquez declaró primera. Le contó al juez sobre aquella llamada de enero, sobre las 2 familias que habían rechazado a las niñas, sobre la tercera que solo había querido a Rosa, sobre el hombre que dijo que sí esa noche cuando nada en su vida indicaba que debiera hacerlo. Su voz se quebró una vez. Cuando Graciela bajó, la abogada de los Dávalos se puso de pie e hizo 3 preguntas. Señora Márquez, ¿cuánto tiempo conocía usted al señor Valenzuela antes de poner a 3 menores en su casa? Personalmente, 7 años. Profesionalmente, esa fue la primera vez. Gracias. ¿Cuántas familias de acogida certificadas tiene actualmente su oficina en este distrito? 14 en lista de espera. Gracias. ¿Sabía usted que en el momento de la colocación el señor Valenzuela tenía 2 meses de atraso en el recibo de la luz? Graciela tardó en responder. No lo sabía. Gracias. No más preguntas. Graciela salió del estrado con la barbilla en alto y las manos temblorosas. Mateo subió después. La abogada Ana Paulina Soto introdujo documentos como quien reparte volantes. Un dictamen de protección civil sobre el estado del techo. Declaraciones fiscales que mostraban ingresos por debajo de la línea de pobreza para un hogar de 4 personas. Ningún seguro de gastos médicos para ninguna de las 3. Ningún fondo de ahorro para estudios a nombre de ninguna. Mateo respondió, sí, estoy trabajando en eso, todavía no. Ana Paulina Soto dejó su montón de papeles sobre la barandilla frente a él. Lo miró un buen rato. Cuando hizo su última pregunta, la hizo casi con suavidad. Señor Valenzuela, si la situación fuera al revés. Si usted fuera el abuelo con la casa, el seguro, los ahorros, y alguien en sus circunstancias estuviera criando a sus 3 nietas, ¿estaría de acuerdo con la decisión que le pide al juez que tome hoy? La sala quedó en silencio. Mateo volvió la cabeza. En la banca de atrás estaban las 3 niñas, hombro con hombro. Valeria lo miraba fijamente. Tenía la boca apretada. Movió la cabeza en movimiento más pequeño, casi nada. Y Mateo entendió. No le estaba diciendo que contestar. Le estaba diciendo que no mintiera. Volvió a mirar al juez. Tardó en hablar. Quiero lo que sea mejor para ellas, dijo. Hoy no sé qué es eso. Detrás de él, Valeria cerró los ojos. Esa respuesta, no el techo, no el seguro, no la adopción inconclusa, terminó la audiencia. La jueza Guillermina Rascón pidió un receso. Cuando volvió, se tomó un párrafo entero en el acta para reconocer lo que Mateo había hecho.
Luego dijo que conforme a la ley del estado de Durango, sopesando las pruebas y notando que su solicitud de adopción aún no estaba resuelta, la custodia se transferiría a los abuelos maternos. Mateo puso una mano sobre la mesa y la dejó ahí hasta que el martillazo cayó. El tribunal les dio 20 minutos. La sala era pequeña, sin ventanas, con una mesa cuadrada atornillada al piso, 4 sillas. Mateo entró con una bolsa de papel estraza. Graciela esperaba afuera. Sacó primero un libro, un álbum de fotografías. Las puntas gastadas, el lomo roto. Lo puso frente a Valeria. Las fotos del día que las trajeron. Y algunas de tu mamá cuando era niña. Me las dio Graciela. Ella las guardó todos estos años. Valeria miró el álbum como se mira una herida que todavía no se está listo para tocar. Su mano se extendió de todas formas. Mateo sacó después una lija de carpintería, vieja, gastada. Esto es para que no olvides cómo se siente construir algo con tus propias manos, dijo, cerrándole los dedos a Jimena. La madera, el metal, el barro. Incluso una vida, Jimena. Tú construyes la tuya como quieras. La cara de Jimena hizo algo que él nunca le había visto. No lloró. No gritó. Se tensó como se tensa un puño. Y la niña que había pasado meses desafiando a todos a que la echaran sostuvo esa lija de carpintero como si nunca fuera a soltarla. Por último, buscó en la bolsa el objeto más pequeño. Un pajarito de madera, pintado de verde, con el barniz todavía húmedo porque lo había terminado a las 3 de la madrugada. Se arrodilló frente a Rosa. Tú te quedas con este, dijo. Yo me quedo con el primero que te di. Así cada quien tiene uno. El día que vuelvas a verme, Rosa, pase el tiempo que pase, tú enseñas este. Aunque yo sea viejo, aunque se me olviden muchas cosas, cuando lo vea voy a saber que eres tú. Rosa no dijo nada. Tomó el pájaro verde con las 2 manos y lo apretó contra su pecho. La voz de Valeria, cuando llegó, fue tan delgada que casi no estuvo ahí. ¿Por qué duele tanto si supuestamente es lo mejor? Jimena se tapó la boca con la mano y empezó a decir groserías, todas las que le habían prohibido, hasta que Graciela abrió la puerta y la sacó al pasillo. Rosa se subió al regazo de Mateo en el suelo y hundió los puños en su camisa, tirando tan fuerte que se le reventó un botón. Dijo, no, no, no. Y nadie en el mundo supo decirle qué hacer con esa palabra. Mateo se arrodilló en ese piso de cemento y abrazó a las 3. No intentó esconder que lloraba. Si se les olvida todo. Dijo en voz baja, entre el pelo de las 3, no se les olvide esto. Yo las quise todos los días. Todos los días. El actuario tocó a los 20 minutos. Mateo las acompañó al pasillo. Dio a Roberto y Ana Luisa dábalos tomar de la mano a 3 niñas que él conoció durante 5 meses. Vio cómo las subieron al auto negro. Vio cómo el auto giró a la izquierda en la carretera y se perdió en la cinta de asfalto. Manejó de vuelta a su casa. Se quedó en la camioneta con el motor apagado. Cuando al fin entró, la casa estaba tan callada como la noche antes de que Graciela llamara. Pero esta vez el silencio significaba otra cosa. Escribió todas las semanas el primer año. A Valeria le contaba lo que construía en el taller. A Jimena le preguntaba si seguía usando la lija. A Rosa le escribía con palabras simples, con dibujos en los márgenes, con pájaros de distintos colores. Ninguna carta volvió. Tampoco llegaron respuestas. Lo que no supo fue que nunca llegaron a las niñas. Ana Luisa Dávalos tenía un escritorio en el vestíbulo de su casa en Lomas de Chapultepec. Cada pieza de correo pasaba por ahí antes de ir a ningún lado. Los sobres de Mateo fueron a parar a un cajón inferior. Una vez, en el tercer mes, manejó 12 horas hasta la Ciudad de México. Se paró frente a la reja de la casa en Lomas Virreyes y le pidió al señor del intercomunicador que le permitiera hablar con sus hijas. Una voz de abogado le respondió que si no quería una denuncia por acoso, no regresara. Mateo no regresó. En el segundo año, dejó de escribir.
Porque empezó a creer, con la lentitud de quien ha pasado 24 meses gritando en un cuarto cerrado, que sus palabras lastimaban a unas niñas que ya habían sufrido suficiente. Un domingo por la mañana dejó la pluma sobre la mesa y no volvió a levantarla. Al otro lado de ese silencio, en una casa con escritorio de caoba que las niñas no sabían que existía, otro trabajo seguía su curso. Cuando Valeria cumplió 18, Ana Luisa la invitó a su estudio después de la cena. Puso una carpeta sobre el escritorio. Adentro había un fideicomiso. Colegio pagado, universidad, posgrado si lo necesitaba. Lo mismo para sus hermanas. Tenía una sola condición. Ningún contacto con el señor Valenzuela, dijo Ana Luisa, hasta que Rosa cumpla 21. Valeria se quedó mirando la carpeta. Ana Luisa deslizó un segundo documento. Era una carta, mecanografiada, fechada un mes después de la custodia, firmada con lo que parecía la letra de Mateo. En ella, el hombre que le había regalado el álbum de fotos de su madre escribía que ya no podía seguir, que su contacto continuo estaba dificultando la adaptación de las niñas, que pedía formalmente que lo dejaran en paz. También le mostró un comprobante de pago. 15,000 pesos, etiquetados como apoyo para transición, registrados como pagados a Mateo en los meses después de la audiencia. El cheque nunca se había firmado. El comprobante era inventado. Valeria no lo sabía. Lo que Valeria sabía a los 18 era que se había sentado en la última fila de una sala de juzgado 6 años atrás y había visto al hombre que quería decirle a un juez que no sabía qué era lo mejor para ella. Sabía que había pasado 6 años en una casa que nunca sintió como hogar. Sabía que sus 2 hermanas necesitaban dinero para la escuela, para doctores, para futuros que ella aún no podía medir. Leyó la carta 2 veces. La firma se veía bien. Firmó. No les contó a sus hermanas la historia completa. Les dijo lo que creyó que podían cargar. La abuela nos va a pagar los estudios, dijo sentada en el borde de la cama de Jimena esa noche. Las 3. Con la condición de que no contactemos a Mateo hasta que Rosa tenga 21. Lo pensé. Es nuestra mejor opción. Jimena tenía 15, ya andaba a la deriva, ya andaba furiosa con algo que no sabía nombrar. Discutió 40 minutos antes de aceptar. Rosa tenía 12. Llevaba 6 años sin ver a Mateo. Miró a Valeria y dijo, está bien. Valeria cargó esa firma por el resto de su vida, como quien carga una piedra en el zapato. No a gritos, no visible, pero a cada paso. Estudió Derecho. Se especializó en familias de acogida. Cada caso que ganó fue una penitencia que no sabía que estaba pagando. Y Mateo, al otro lado del silencio que ella firmó, se pasó los siguientes 12 años creyendo que sus hijas lo habían olvidado. 12 años se hicieron 15, como hace el tiempo en una casa donde no pasa nada. Mateo tenía 54 cuando Ana Luisa Dávalos murió en otoño. Él no lo supo aún. Roberto se había ido 2 inviernos antes. Tampoco lo supo. Solo conoció el clima de su propia vida. El corazón le preocupaba al médico del pueblo. El recibo de la luz vencido desde hacía 3 meses. El techo seguía sostenido en una esquina por una lona azul. Seguía haciendo guisado los domingos. Una olla, un plato, una cuchara. Seguía recorriendo el pasillo corto cada noche, revisaba la tranca de la puerta, tocaba el marco de cada cuarto, y decía en voz baja a las habitaciones que llevaban 15 años vacías, aquí están seguras. Los cuartos no se habían cambiado. Los cuadernos de Valeria seguían en el estante en el orden que ella los puso. El ropero de Jimena seguía atorándose. La cama de Rosa seguía junto a la ventana del este. En el estante de la cocina, sobre la estufa, seguía el primer pajarito, el del ala más ancha. La muerte de Ana Luisa fue en octubre. Los abogados llamaron a las 3 hermanas a la Ciudad de México para el testamento. Ya eran mujeres. Valeria era abogada de familia en una asociación civil de Guadalajara, especializada en mantener juntos a grupos de hermanos en el sistema de acogida. Jimena era la supervisora más joven en una constructora en Monterrey.
Rosa había terminado la prepa antes y se había pasado el año de sus 21 como voluntaria en el piso de oncología pediátrica del Hospital Civil, sentada con niños que aún no aprendían a decir lo que les dolía. No habían pronunciado el nombre de Mateo en voz alta en años. Las tres guardaban algo. Fue en el estudio de Ana Luisa, en la tarde del segundo día, que Valeria encontró la llave de una caja de seguridad detrás de un panel de madera en la biblioteca. Adentro había dos cosas que deshicieron 15 años de su vida en el espacio de una hora. La primera era un atado de cartas, decenas de sobres amarrados con cordel. Todos con la letra de Mateo. La fecha del primer sobre, 10 días después de la custodia. La del último, casi 2 años después. Ninguno había sido abierto. Valeria se sentó en el suelo de la biblioteca con los sobres en el regazo y no se movió en mucho rato. La segunda cosa era una carpeta de manila etiquetada con la letra de su abuela, Valenzuela, apoyo transición. Adentro estaban las copias del fideicomiso que firmó a los 18, el comprobante de los 15,000 pesos, y la carta mecanografiada que había leído esa noche. Valeria, ahora abogada, que había pasado años leyendo documentos verdaderos, dio lo que la muchacha de 18 no pudo. La firma era buena, pero era una imitación. Las letras presionaban demasiado. La V de Valenzuela se cerraba al final de una manera que no era la de Mateo. Puso la firma de uno de los sobres abiertos junto a la de la carta. La falsedad se le quedó viendo. Llamó a Graciela Márquez. Graciela, todavía en la oficina del DIF, había guardado en contra de las reglas un expediente paralelo. 47 llamadas registradas en 2 años, todas de Mateo preguntando cómo contactar a sus hijas a través de un intermediario neutral. Una fotografía de un hombre delgado con chamarra de trabajo parado frente a la reja de una casa en Lomas Virreyes. El hombre de la foto estaba tan demacrado que Valeria casi no lo reconoció. Esa noche, en el hotel, les contó a sus hermanas. Jimena escuchó sin hablar. Luego se paró, caminó a la ventana, y se volvió con una cara que Valeria no le veía desde hacía 15 años. No tenías derecho, dijo Jimena. ¿Sabes lo que he pensado de mí misma todo este tiempo? ¿Sabes lo que creí que él vio en nosotras para decidir que no valíamos la pena pelear? Jimena, la voz de Rosa llegó desde la otra cama, pequeña como siempre. Ya. No, quiero que lo diga. Valeria tenía las manos sobre las rodillas. No tenía derecho. La voz de Rosa caminó hacia el espacio entre sus dos hermanas. La mujer de 21 años que una vez fue la niña de 5 en la zanja habló con la seguridad de alguien que no tuvo palabras mucho tiempo. Valeria tenía 18. La abuela tenía 68, y llevaba engañando gente desde antes de que alguna naciera. No fue una pelea justa. Ella no nos traicionó. La abuela nos traicionó a todas. Valeria nomás fue la primera que agarró. Los hombros de Jimena bajaron un poco. No fue perdón. Fue un comienzo. Vamos a casa, dijo Rosa al día siguiente. No llegaron en silencio. Jimena eligió las 3 camionetas. Este pueblo lo vio perder, dijo. Va a verlo ganar. Valeria quería algo más discreto. Rosa puso el punto final, tiene que saber que vinimos por él, no por otra cosa. Manejaron toda la noche. La más joven de las 3 mujeres en el jardín levantó la mano. En ella estaba el pajarito de madera pintado de verde que Mateo había puesto en la palma de una niña de 5 años a través de una mesa de juzgado. Mateo bajó un escalón antes de saber que lo había hecho. Valeria habló primera. La voz se le rompió en la segunda palabra. Papá, no sabíamos. No sabíamos que escribías. Rosa lo alcanzó antes que él llegara a ella. Luego Jimena. Luego Valeria. 4 personas abrazadas en el jardín que no contenía el sonido de un solo sollozo en 15 años. Y Mateo lloró enfrente de todo el pueblo, y esta vez no lo escondió. Adentro, la casa contó su propia historia. Valeria, que llevaba años leyendo una sala, vio la mesa puesta para uno. Jimena, que construía torres para vivir, subió al desván y vio la lona azul.
Rosa, que se había sentado junto a suficientes niños asustados para reconocer el peso de un frasco de pastillas lleno, contó los frasquitos en el baño. En el estante de la cocina, junto a la estufa, estaba el primer pajarito, el del ala torcida. A su lado había un montón pequeño de cartas sin enviar, escritas en los últimos años, algunas dirigidas solo a mis hijas. Rosa puso la mano sobre el primer pájaro. Mateo la vio hacerlo. Ninguno de los dos dijo nada. Valeria abrió su computadora en la mesa de la cocina antes de que nadie se quitara la chamarra. Para el final de la tarde, había encontrado 2 errores en el crédito de la casa de Mateo y renegociado los pagos. Jimena estaba en el techo a las 4 de la tarde con una cinta métrica, llamando a un proveedor que conocía en Durango. Rosa sentó a Mateo con sus frascos de pastillas y los revisó uno por uno. Mateo trató de oponerse. Las 3 lo ignoraron. Sobrevivir solo, dijo Rosa, dejando el último frasco, no es lo mismo que vivir bien, papá. Esa noche, mucho después de que Jimena y Rosa se acostaron, Valeria entró a la cocina donde Mateo secaba el último plato. Puso sobre el mostrador una fotocopia de la carta que había firmado a los 18. Mateo la leyó. Vio antes del tercer renglón que no era su letra. Era casi su letra, pero no la forma en que él dibujaba sus propias letras. Valeria esperaba que se enojara. 15 años de espera para enojarse, y no podía echárselo todo a una muerta sola. Mateo dejó el papel. Tenías 18, dijo, la voz muy cansada. Ella tenía 68. Era una pelea injusta. Valeria se cubrió la cara con las manos. Mateo rodeó la mesa y le puso una mano en el hombro. El mismo gesto callado de la primera noche. El presidente municipal pidió que los 4 hablaran en la reunión del pueblo. Mateo fue con un traje que no se planchaba desde hacía 10 años. Rosa lo había hecho. Jimena le arregló los puños. Valeria le compró una corbata nueva. Valeria habló primera. Hace 15 años este pueblo vio a un hombre recibir a 3 niñas que nadie quería. No tenía dinero, no tenía garantías. Tenía una decisión de quedarse. Y la tomó. Este pueblo lo vio después perder en un juzgado, no porque estuviera mal, sino porque se negó a mentir bajo juramento. No venimos aquí a reescribir esa historia. Venimos a asegurar que ningún otro niño en San Cristóbal tenga que vivirla. Jimena habló después. Más corta que su hermana, más firme que nadie en la sala. Cuando decían que él no era suficiente, hablaban de dinero. Lo que no vieron es que él nos dio lo que nadie nos había dado antes. Se quedó. La voz de Rosa fue la más pequeña, y llegó hasta el fondo del salón. Todas las noches de mi infancia en esta casa, él revisaba la puerta y luego decía, aquí están seguras. Le creímos antes que a nadie más en el mundo. Las 3 anunciaron juntas la creación de la Casa Valenzuela. Un fondo de apoyo urgente para familias de acogida en el municipio, para mantener unidos a grupos de hermanos, con ayuda legal, asesoría psicológica y apoyo económico inmediato. El dinero semilla saldría directamente de la herencia de Ana Luisa Dávalos. La abuela, dijo Valeria, va a pagar por lo que se llevó. No va a estar aquí para saberlo. No importa. El salón entero se puso de pie. Mateo se levantó porque Jimena y Rosa se levantaron con él, una a cada lado, con los brazos debajo del suyo. Esa noche hubo 4 platos sobre la mesa. La olla en medio estaba más llena que en cualquier temporada que ninguno recordara. Cayó una lluvia fina y no encontró el desván. Las voces de 3 mujeres se movieron de un cuarto a otro de la casa. Tarde, después de los trastes, Mateo recorrió el pasillo corto del mismo modo que lo había hecho todas las noches durante 15 años. Revisó la tranca. Tocó el marco del primer cuarto, del segundo. Se volvió hacia el tercero y se detuvo. Sus 3 hijas estaban paradas en el pasillo, esperándolo. Las palabras viejas salieron solas. Aquí están seguras. Los ojos de Rosa brillaron. Movió la cabeza una sola vez, igual que su hermana mayor había movido la cabeza frente a un juzgado 15 años atrás. No, papá, dijo.
Esta noche estás seguro tú. La paternidad no es del hombre más rico, ni del que tiene el nombre en los papeles, ni del que el pueblo encuentra más fácil confiar. Es del que abre la puerta cuando ya no le queda casi nada, y del que se queda cuando quedarse es lo más caro que un ser humano puede hacer. Los niños necesitan años a veces, 15 años, 20 años. No para olvidar. Para crecer lo suficiente y volver a reparar lo que nunca debió romperse. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete a Relatos de un Padre Soltero. Cada domingo compartimos una nueva historia de sacrificio, de segundas oportunidades y de esos amores que no entienden de papeles ni cuentas bancarias. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún relato. Porque hay padres que no dan lo que tienen, sino lo que son.